tal? Buenas tardes, mi nombre es Abraham Salas y comentaremos sobre tres sexenios. Primero es de Ernesto Cedilla Ponce de León. Él nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Fue uno de los que participó en el movimiento estudiantil del 68 cuando gobernaba Díaz Ordaz. Fue la matanza. Y en 1971 se afilió al PRI y comenzó a trabajar como auditor en Banejército. Teniendo buenas becas y ahorrando, se matriculó en la Universidad de Yale, logrando obtener doctorado en ciencias políticas. Después regresó a México y comenzó a trabajar en el Banco de México, y aquí vivió la crisis del 82 y sus efectos de la economía. En 1988 se convirtió en el secretario de Programación y Presupuesto, y en 1922 comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Y al año siguiente se convirtió en coordinador de la campaña de de Luis Donaldo Colosio. Y pues después del asesinato de Colosio, eso también es un tema interesante. Son rumores, no se sabe, pero se dice que Salinas estuvo implicados, son rumores. Salinas se decidió por Cedillo, después del asesinato de su amigo, que no tenía mucha experiencia en la política, pero sí en lo económico. Tomó presidencia en diciembre de 1994 y decidió afrontar la crisis económica que el país vivía, devaluando la moneda. Esta crisis estuvo grave, causó hasta suicidios en propia gente. La gente se suicidaba pues de tener 1,000 pesos, te quedaban 10 pesos. Eso era quitarle 2 ceros a la moneda. De, de 3.4 pesos por dólar, bajó a 7 pesos por dólar. O bueno, se incrementó, el dólar subió. A esto se le llamó el error de diciembre. Los efectos en la población mexicana eran devastadores y aquí comenzó la migración hacia Estados Unidos. En la inmigración se fueron como un aproximado de unos 1,5 millones se fue más o menos inmigración a Estados Unidos. Es lo que se calculó. Y el índice de desempleo era, era demasiado. Superaba también el millón. Y Estados Unidos, como buen socioeconómico, que en ese tiempo era William Clinton, apoyó a México creando el Fondo de Estabilización de Divisas, que logró reunir 50,000 millones de dólares para el rescate de México y permitió la estabilización del tipo de cambio. Y esta deuda fue pagada en 1997. Pues gran parte ayudó a la economía de México. El crecimiento de la economía de 1999 fue de un 7%, pero también crecía el crimen y aumentaron los secuestros y el narcotráfico en las grandes ciudades. Aquí ya fue cuando, de por sí en el sexenio pasado hubo matanzas. En estos ya se comienza a ver más relacionado lo que es el narcotráfico o el crimen organizado. Durante su sexenio no se llegó a ningún acuerdo con los de ZLN, que hasta la fecha, ahorita, hoy mismo, sigue ahí. No entra ni un policía, no entra ni un militar, no entra nadie que sea gobierno. Ahí no hay gobierno. En esa área son pueblos que incluso, pues, todos son... es una comunidad que entre todos se conocen, se saben. Bueno, fue aquí que dos hechos violentos acudieron a su sexenio. Fue la matanza de indígenas zapatistas en Actel, Chiapas, y que fue por parte de un grupo rival supuestamente vinculado al PRI. Y también fue la masacre de campesinos en Aguas Blancas, esto por parte de la policía de Guerrero. En 1997 el presidente Cedillo reconoció que Cuauhtémoc había ganado las elecciones en el DF pues de cuando ganó Salinas. Prácticamente él reconoció que había ganado Cuauhtémoc, pero pues
no se pudo hacer nada más. En las elecciones del 2000, Cedillo se comportó como un auténtico demócrata y felicitó a Vicente Fox por su triunfo a los pocos minutos de que el IFE terminara el conteo. Pues actualmente Cedillo está alejado de la política y ahorita nomás da clases en la Universidad de Yale, en donde estudió, y participa en diversos programas de la ONU. Ahora vamos a hablar de Vicente Fox Quesada, primer presidente panista llegando a la gobernatura. Nació el 2 de julio en 1942 en la Ciudad de México. Se dedicó a sus negocios agrícolas, manufactureros y de exportación en Guanajuato. También bien estudiado, de padres alemanes, españoles, no sé. Tenía buena vida, su papá tenía buen negocio, lo cual es por eso que creció en cuna de oro, por así decirlo. Entonces, pues sus lazos en el gobierno fueron más fácil. Se lanzó por la gobernatura de Guanajuato, pero sus resultados fueron que perdió la elección. Pero como una vez más el PRI estaba haciendo uno de sus fraudes, de hecho el PRI hacía fraudes casi en todos los estados, y es cuando aquí se vio obligado a pedir la renuncia de uno de sus candidatos. El Congreso del Estado tuvo que poner al mando a alguien, y en 1995 se volvió a reelegir Vicente Fox, y aquí fue cuando lo ganó. En 1997, Fox anunció que iba a contender a las elecciones del 2000. Y pues Fox se dio mucha popularidad. Como perdió eso, desde que perdió, ahí empezó a ganar popularidad. Y la voz de Vicente Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato, que era sacar el PRI. Y fue un efecto que logró con un 42.5% de los votos en las elecciones del 2 de julio. En 2001 dijo que él podría llegar a un acuerdo con los guerrilleros de los EZLN, y lo mencionó, dijo que en 15 minutos podría arreglar ese asunto, lo cual no hizo, y hasta la fecha pues no se ha resuelto. Quiso proponer varias ambiciosas propuestas de reformas, como la hacendaria, que fue en su mayoría rechazada. También fue rechazar la reforma política, la energética y laboral. Y todo creyó que lo iba a lograr por su populismo, pero pues eso al Congreso no le importó y lo rechazó de igual manera. Durante su sexenio mantuvo la estabilidad económica heredada de su antecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del Producto Interno Bruto. También durante su sexenio le tocó el ataque terrorista del 9/11, esto a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que en ese tiempo estaba como presidente George Bush, donde había expectativas que se hablaban de una reforma migratoria. En este suceso, siendo Estados Unidos el principal socio de México, el presidente se negó a apoyar a la intervención estadounidense en Irak como parte de su guerra contra el terrorismo. Y esto provocó que el presidente George Bush y el presidente Vicente Fox se alejaran. Pues no le gustó esta negatividad al presidente George Bush, ya que somos socioeconómicos muy importantes y principalmente directos. Y Fox tenía en mente un proyecto, el cual se llamó el Proyecto Texcoco. Este proyecto era poner un mega aeropuerto con la finalidad de detonar la economía de México, pero pues este se volvió a rechazar, pues la resistencia de los ejidatarios de Atenco fue lo que condujo al rechazo de ese proyecto. Todos se manifestaron, a nadie les pareció. Es como está pasando ahorita en la actualidad también, más o menos, que se están rechazando. Bueno, ese es otro punto. Había una controversia porque empezó a mezclar sus asuntos públicos con los de su vida personal. También involucró a su esposa en estos asuntos de presidencia, lo cual no era muy bien visto para la población. Esta mezcla entre lo público y lo privado, y que también por su lado su esposa Marta Sagún también se veía involucrada en estos asuntos, lo cual era un apoyo implícito, por así decirlo, no era de acuerdo para la población.
Él también se destacó mucho por ser el primer opositor que sacó a los priistas de Los Pinos. Aquí se acabaría. Ahora vamos con Felipe Calderón. Él nació en Morelia, en Michoacán, en 1962. Sus padres fueron los que fundaron el PAN. Estudió Derecho y obtuvo una licenciatura en Derecho. Y más tarde una maestría en Economía en el ITAM. Siendo ya mayor de edad, se convirtió en miembro del PAN. Falló en el intento de gobernatura por Michoacán, pero gracias a esa pérdida facilitó su llegada a la presidencia del partido al año siguiente. También tuvo una maestría en Administración Pública en Harvard. En 2003, Vicente Fox lo llamó para ocupar la dirección de Banobras. Meses después, Fox lo nombró secretario de Energía, pero en 2004 el gobernador de Jalisco lo destapó como candidato a la presidencia. Esto provocó el enojo de Vicente Fox, lo cual provocó la renuncia de Felipe Calderón. Según. Pero logró por la postulación de su partido para las elecciones del 2006, y aunque las votaciones estuvo muy parejo con Andrés Manuel López Obrador, que era el partido del PRD, solo fue una diferencia del 0.56% en los resultados que llevó a un grave conflicto postelectoral. Y Felipe Calderón decía que era el presidente del empleo, pero otros asuntos llamaron su atención. El mexicano, Felipe Calderón, y muchos de... El principal fue el combate frontal contra el crimen organizado. Esta guerra significó decenas de miles de mexicanos y muchos de ellos inocentes. Tanto por orden militar, asesinó a 17 jóvenes inocentes. Sí, esto fue un hecho en el 2010, donde un crimen organizado asesinó a 17 jóvenes inocentes, donde festejaban en sus casas en la ciudad Juárez. Aquí ya el crimen organizado estaba muy elevado, y lo cual Calderón señaló a las víctimas como pandilleros, lo cual era mentira, no eran pandilleros. También tuvo otros aspectos de interés, por ejemplo la reforma política de 2007, que renovó al IFE, la reacción responsable del gobierno ante el brote de la influenza H1N1. En 2009, el blindaje a la economía frente a la recesión global de 2008 y la implementación del Seguro Popular. Tuvo que encarar dos conflictos laborales, el que surgió de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en 2009. En él, muchos de los extrabajadores rechazaron la liquidación y realizaron movimientos, y el de la Compañía Mexicana de Aviación en 2010, cuando el gobierno se negó a rescatarla de la quiebra como exigían sus empleados. Hubo datos curiosos como las dos muertes de sus secretarios de gobernación, y lo común de sus muertes es que ambos iban viajando en el aire. Uno murió en un avión y el otro murió en el transporte de un helicóptero. Fue un golpe brutal. Felipe Calderón dejó un México con estabilidad económica recuperada de los efectos de la crisis global. Tuvo un crecimiento insuficiente y dejó una deuda que se elevó casi al doble de la recibida. Dejó un legado de violencia, pues en sus sexenios se registraron más de 121,000 homicidios dolosos. Y desde entonces México sigue lidiando contra el crimen organizado de ese nivel o de esa... o más elevado. Yo pienso ahora está más feo. Y en 2018 renunció al PAN y creó junto con su esposa una campaña llamada México Libre. Se sigue culpando hasta la fecha sus hechos realizados durante su sexenio. Así es, estos hechos que él realizó se siguen viendo afectados hasta la actualidad. Sus decisiones siguen afectando lo que México es hoy. Y pues lo de todos, ¿no? Lo de todos los presidentes que se ha tomado. Por mi parte sería todo ante estos tres presidentes. Muchas gracias.